Excelente. Ya, chiquillos, bienvenidos a esta clase recuperativa de química por el jueves pasado, ya que por, obviamente, urgencia no pude realizarla, pero estamos aquí para recuperar. Entonces, clase dictada para el primer año medio A y primer año medio C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Esta clase es muy importante. Al igual que todas las clases de todas las asignaturas, vamos a aplicar lo que hemos aprendido y también vamos a informarnos acerca de la evaluación. ¿Cuándo es la prueba? ¿Alguien sabe? Antes de que yo les recuerde, ¿cuándo es la prueba de química? Viernes, ¿no? El viernes, muy bien, Cristal, excelente. Entonces, pónganlo ahí, ¿cierto? En su cartulina, calendario, pizarra, un post-it, donde sea, que el día viernes 3 de diciembre, es decir, este viernes, vamos a tener la última prueba de química. Así es, Daniel. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a entrar en esa prueba, chiquillos? Voy a hacer énfasis en que recuerden que todos los contenidos en química son concatenados. ¿A qué se refiere esto? A que lo que yo aprendí, por ejemplo, en marzo, me sirvió para seguir aprendiendo en abril, y esto se fue acumulando, y a medida que fue pasando el año, si se dan cuenta, todo el tiempo estamos recordando cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, cuántos átomos hay, cuántas moléculas, cuántos moles, cuál es el volumen molar, ¿cierto? Cuál es el número de Avogadro, pero específicamente en esta prueba vamos a evaluar el concepto de reacción, ecuación química, cantidad de moles, vamos a trabajar con reactivo limitante, con reactivo en exceso y por supuesto con lo que vimos la última clase que tenía que ver con el rendimiento de una reacción. Para eso entonces vamos a establecer cuál es la meta, cuál es el objetivo que queremos lograr el día de hoy en esta clase virtual. Entonces, les comento que el objetivo de la clase es calcular el rendimiento de una reacción química. O sea, ya no lo vamos a dejar todo en teoría, sino que hoy día vamos a cuantificar cuál es ese rendimiento. ¿Alguien me quiere hablar por ahí? Parece que no. Ya recuerden que si tienen alguna duda, ustedes activan su micrófono. Quienes no quieran estar a través del micrófono, activan, por supuesto, el chat. ¿Ya? Entonces, ese es el rendimiento, ese es el objetivo de la clase de hoy día. Vamos a calcular el rendimiento, pero para eso necesito que ustedes activen sus conocimientos previos. ¿Se acuerdan cuántos tipos de rendimiento aprendimos la clase pasada? ¿Cuántos tipos de rendimiento aprendimos? El teórico y el real. Ah, muy bien, Cristal. Entonces, estaba el rendimiento teórico y estaba el rendimiento real. ¿Alguien quiere indicarme cuál de estos dos rendimientos era mayor? ¿Cuál era el más grande? Si se acuerdan. El teórico. ¿Por qué? Porque eso era lo máximo que nos podía dar, pero en el real como que hay algunas pérdidas de material o algo así. Excelente, qué bien explicado. A mí me gusta cuando ustedes son capaces de decir con sus propias palabras, chiquillos, el cómo lo entienden, ¿ya? Porque eso también para uno como profesor es muy significativo el hecho de que, ellos utilizan estos términos y nosotros podemos ir acondicionando hacia llegar a un lenguaje que no sea, por supuesto, tan coloquial, pero que tampoco sea tan científico. Vamos encontrando un punto medio. Así como nos decía la compañera, el rendimiento teórico era lo que yo, en teoría, tal cual como dice su nombre, voy a obtener. Si todo fuese perfecto, si todo fuese ideal, si en el vaso no se me quedara una gota de solución, si en la cucharita que yo estoy echando los reactantes no se me quedara ni un cristalito sin echar, que si, por ejemplo, no me pasé ni siquiera un segundo, si la temperatura del reactor estaba a la que yo quería, todas esas variables ya van a ir afectando este rendimiento teórico. ¿Por qué? Porque obviamente en la realidad, nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen, para preparar un queque, ponga el horno a 200 grados Celsius. Y si uno tiene un horno súper pro, así, tecnológico, podría poner y configurar 200 grados. Pero, por ejemplo, yo tengo un horno que es viejito y yo no puedo saber cuántos son esos 200 grados Celsius. ¿Por qué? Porque tengo solamente un regulador que me dice más llama o menos llama.
pero no me dice a cuánto está calentando esa llama. Entonces, probablemente si yo meto mi quequito al horno, y en mi hornito que es viejito, yo quizás no voy a alcanzar esos 200 grados Celsius el tiempo que me dicen, sino que voy a tener más de 200 grados Celsius o menos. Todas esas variables tan comunes que ustedes pueden ver, por ejemplo, en la cocina, que la mamá, uy, se me olvidó el arroz, se quemó el arroz. Eso mismo pasa en una reacción química cuando no lo controlamos. Por eso este rendimiento real es, o sea, sí, bien digo, este rendimiento real es menor que el rendimiento teórico, porque cuando nosotros como somos humanos y nos podemos equivocar, nuestra producción también puede no estar al porcentaje de rendimiento que nosotros requerimos, ¿ya? Ojo, esta expresión matemática no se puede alterar, ¿ya? Si ustedes ven aquí, dice porcentaje de rendimiento, arriba rendimiento real, abajo rendimiento teórico y multiplicado por 100. Ojo, se multiplica por 100 siempre porque estamos hablando de porcentaje, ¿ya? Y cuando comparamos los rendimientos en esta división, tienen que ver básicamente con que lo real siempre va a ser menor a lo teórico. E insisto en eso porque es algo que voy a evaluar en la prueba, ¿ya? Hasta ahí, ¿se acordaron más o menos de qué estamos hablando? Sí. ¿Sí? ¿Quién contestó que sí? Don Marlon, no lo había escuchado, bienvenido. Chiquillos, necesito que me digan si hay Sí. presentes alumnos del primero A. ¿Quién es del primero A que me diga que está aquí? Sí. ¿Sí? Ah, y ahí está la Mayra, la Sofía, excelente, porque pensé que no les había llegado el correo, pero ya me doy cuenta que están con primero A. Excelente, Juan Pablo, muchas gracias. Tengo entonces reclutados del primero A y del primero C. Ya, chiquillos, vamos a tener 2 actividades hoy día dentro de esta clase. Ya activamos nuestros conocimientos previos, que siempre es necesario avisarle a nuestra cabecita qué es lo que vamos a trabajar. Ya le avisamos, ahora vamos a hacer que se empiece a despertar a través de esta siguiente actividad inicial. Fíjense, la actividad inicial dice lo siguiente. El zinc reacciona con el oxígeno gaseoso según la ecuación. 2 moles de zinc en estado sólido se combinan con 1 mol de oxígeno diatómico en estado gaseoso para formar 2 moles de óxido de zinc en estado sólido. Lo que yo acabo de hacer, que es leer esta ecuación química, espero que los 36 estudiantes de esta sala lo puedan comprender, porque es algo que hemos trabajado. Recuerden, numerito grande, coeficiente estequiométrico, cantidad de moléculas, pero ahora que ya estamos más avanzados, dejamos atrás esa cantidad de moléculas y nos relacionamos con este número de moles, ¿ya? Y por supuesto, lo que está entre paréntesis es el estado en el que se encuentra cada una de esas sustancias, ¿ya? No se olviden de eso. La pregunta es la siguiente. Al respecto, ¿cuál de las siguientes combinaciones de reactantes produce una mayor cantidad de óxido de zinc o de ZNO, si es que alguien lo quisiera nombrar de esa forma? ¿Qué tendríamos que hacer para abordar una pregunta de este estilo, chiquillos? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? Les paso el dato, mientras tanto, que esta pregunta son preguntas tipo prueba de transición o prueba de selección universitaria. Ya, este tipo de preguntas son las que hacen en química cuando vamos a dar esta prueba de admisión a la universidad. Yo quiero empezar a trabajar con ese estilo de preguntas, valga la redundancia, para que ustedes también se empiecen a familiarizar y no sea que cuando lleguen a cuarto medio recién vean una de estas preguntas. No, vamos a empezar ahora que son chiquititos o que son menos grandes, ¿ya? Y que tienen todo el potencial para hacerlo. Entonces díganme, ¿cómo se les ocurre hacer esto? ¿A alguien se le ocurre? Hacer la proporción. Ah, muy bien. ¿Y qué proporción podríamos hacer, Cristal? ¿Cómo podríamos ver la proporción? ¿En qué nos fijábamos? Hay 2 de zinc y 1 de oxígeno.
Muy bien, o sea, voy a poner aquí, miren, voy a poner al zinc, voy a poner al oxígeno y voy a poner lo que producen, que es el óxido de zinc. Entonces, yo me voy a fijar en la información que me están entregando. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que tengo 2 moles de zinc. Entonces voy a anotar aquí abajo que 2 moles se combinan con ¿cuántos de oxígeno? No quiero solo escuchar a Cristal. ¿Quién más me está siguiendo? Mis participantes del chat, ¿dónde están? Se me quedaron dormidos. ¿Con ¿Con cuántos? 4? Con 4. A ver, miremos bien. Vamos bien, fíjense. Ya Juan Pablo. Excelente. Ya Sofi. Ahí que se activaron. Fíjense, 2 moles de zinc. ¿Con cuántos moles de oxígeno reaccionan? Si no aparecía nada aquí, ¿cuántos eran? Ya, ¿quién más? 1. Ojo, no me digan 2 porque aparece un 2 chiquitito. Recuerden que cuando ya mutamos este coeficiente estequiométrico de moles a moléculas, o sea, de moléculas a moles, nos fijamos solamente en el número grande. ¿Ya? Entonces ahora, chiquillos, esta combinación de 2 moles de zinc y 1 mol de oxígeno, ¿cuántos moles de producto producen? 3, ¿no? 3. A 2. ver, fíjense. Fíjense bien. A ver, ¿quién dice 3? ¿Quién dice 2? 2, ¿Por qué 2? porque ahí sale el número grande como 2. Muy bien, excelente el chat. Chiquillas, muy bien. 2. Entonces ahora tengo que decir, el zinc y el oxígeno se mezclan en una proporción de 2:1. Voy a escribirlo aquí abajo. 2 mol de zinc reaccionan con 1 mol de oxígeno. Y yo les pregunto entonces, ¿cómo es la relación que hay entre el zinc y el zinc con el óxido? Me refiero entre el reactante zinc y mi producto óxido de zinc. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo es? Por cada 2 de zinc, ¿cuántos produzco? 2. Entonces, ¿cuál de estas alternativas que tenemos acá nos servirá? Si ahora me dicen que 2 de zinc se mezclan con 1 de oxígeno, 5 moles de zinc, vamos a empezar a trabajar con las alternativas, 5 moles de zinc, ¿se podrán mezclar con 1 mol de oxígeno? No. No, ¿cierto? Porque si tuviera 5 moles de zinc, ¿cuántos moles de oxígeno debiese tener? A ver cómo están las matemáticas ahí. Si 2 reaccionan con 1, 5 ¿con cuántos reaccionan? Otra vez, chiquillas, por el chat. Muy bien, Maite, excelente. Ya, vamos otra vez, fíjense. Si 2 reaccionan con 1 y ahora tengo 5, ¿con cuántos van a reaccionar? Ya, muy bien. Maite nos dice por el chat, nos dicen, profe, reaccionan con la mitad. Entonces, si tengo 5 mol, muy bien, Cristal. Excelente. Si tengo 5 moles de zinc, van a tener que reaccionar con 2,5 de oxígeno. ¿Y cuántos me dicen? Me dicen que es 1. Por lo tanto, esta, no. Veamos la B. La B dice 4 moles de zinc con 2 de oxígeno. ¿Se cumple la proporción? Sí. Excelente. Veamos, hasta el momento, esta sería nuestra alternativa correcta. Sigamos viendo para más abajo porque quizás nos equivocamos, ¿cierto? Quizás pasamos algo por alto. Dicen que 3 moles de zinc reaccionan con 3 de oxígeno. ¿Se cumple la proporción? No. No se cumple. Aprendan a discriminar. Muy bien. Ahora miren la B. Interesante. Me dicen 2 moles de zinc con 4 de oxígeno. ¿Podrá? No, porque dice cuando es 2 es 1. Muy bien. Y la del final me dice 1,5. ¿Podrá ser? No.
Tampoco. Entonces, efectivamente, la alternativa correcta es la letra B. Excelente la participación. Ahí despertó el chat. Muy bien ahí también mi fiel auditora y vocera del curso Cristal. Excelente. ¿Están preparados entonces ahora? ¿Ya activaron y despertaron su cabecita? ¿Nos vamos a hacer ejercicios, chiquillos? Vamos a hacer un ejercicio de rendimiento. Lo vamos a hacer lento, ¿ya? Porque quiero que lo entiendan. No es que mientras más ejercicios hagamos, más vamos a aprender. Más vale comprender uno y saber el por qué ocurre, ¿ya? Que estar haciendo grandes cantidades de ejercicios. Ese es mi consejo. Ya de repente en matemática hacemos más, pero en química tenemos que entender lo que la ciencia nos va diciendo en cada uno de sus datos. ¿Puedo cambiar entonces la diapositiva? ¿Ya están listos y listas? Sí. Ya, estamos listos, listo. Excelente. Acá voy entonces. Este es el primer ejercicio de rendimiento que vamos a hacer juntos. Yo después les voy a dejar un ejercicio propuesto para que ustedes lo puedan seguir trabajando en la casa y lo veamos en la clase del día jueves, que lo que vamos a hacer es una síntesis de contenidos. O sea, ahí vamos a preparar preguntas tipo prueba, vamos a ver qué es lo que la profe va a preguntar. Si ustedes se han dado cuenta, chiquillos, las últimas pruebas han tenido poquitas preguntas. Son 15, básicamente son tipo controles. En esta última prueba van a haber más preguntas con el fin de que si hay alguien que se equivoca en una o en dos, no le repercuta tanto en la nota. ¿Ya? Porque algunos me dicen, profe, me equivoqué en una y de un 7 que podría haber tenido, bajé al tiro a un 6,7 o un 6,6. ¿Ya? Entonces van a ver entre 20 preguntas, yo creo, 22 como máximo en los mismos 90 minutos de siempre. ¿Ya? Para que estén tranquilos con eso. El tiempo sigue siendo igual. Entonces, vamos aquí, vamos a leer comprensivamente. Igual que en las indicaciones de la prueba, cuando yo les digo, chiquillos, tienen que leer de manera clara y ordenada. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, escucha. Ah, ya. Maite, vuelva. A ver, le voy a escribir a Maite. Espérenme. Compañeros, ahí sí. Que me escribió una alumna que no me estaba escuchando. Ya, chiquillos, entonces, al igual que las indicaciones de la prueba, tenemos que leer comprensivamente el ejercicio. No podemos leer por leer. ¿Por qué? Porque lo que se nos indica es información relevante. ¿Ya? Entonces, dice, ájale. ¿Qué pasó aquí? Espérame. Ahí sí. Y ahora voy. Ahí sí. Ya. Entonces dice, la reacción de H2S con SO2 ocurre según la siguiente ecuación. 2 moles de H2S más 1 mol de SO2 para formar 3 moles de azufre y 2 moléculas o 2 moles de agüita. Entonces dice, si a partir de 6,8 gramos de H2S y suficiente SO2 se producen 8,4 gramos de azufre, ¿cuál es el rendimiento? Estos son los ejercicios que ustedes pueden empezar a realizar con rendimiento de una reacción. Ahora vamos a aceptar a Maite a ver si nos escucha. Voy a mirar por aquí. Ya Maite, ¿nos escucha ahora? ¿Nos escuchará ahora? Ahora sí que sí. Parece que no. Maite. Ahí sí me escucha, muy bien. Ya, excelente. Ya, chiquillos, entonces, todos atentos aquí. Cuando empecemos a desarrollar este ejercicio, nosotros lo primero que vamos a tener que
leer y comprender es la información. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que estamos leyendo. En la primera parte no es nada nuevo porque me están básicamente diciendo cuál es la ecuación que representa mi reacción química. Pero en la parte de abajo de esta ecuación me dan información importante. Me están diciendo si a partir de 6,8 gramos de H2S y suficiente SO2 se producen 8,4 gramos de azufre. Mi pregunta es, ¿a qué se referirá esto de suficiente SO2? ¿Por qué me hablan de suficiente? ¿Qué me querrán decir? ¿Suficiente como para que reaccione? Ya, muy bien. Pero si, por ejemplo, me están diciendo que hay 6,8 de uno y suficiente de otro, yo podría establecer quizás una relación entre mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. ¿Podría identificarlo inmediatamente? ¿Podríamos identificarlo o no? ¿Sí? Ya, ¿cuál sería cada cual? A ver, vamos por el chat también, no se me queden dormidos. ¿Cuál sería el reactivo en exceso y cuál sería? Eso podría ser el 6,8 gramos y el limitante, el suficiente. ¿Será así? A ver, ¿quién más está de acuerdo con Cristal? ¿O alguien que opine de una forma distinta? Vamos, vamos. ¿Nadie más tiene una opinión de este pobre ejercicio de rendimiento? Ya, vamos. Anaíd, Marlon, Maite, Martín, Martínez. Todos los Martínez que tengo presentes. Las Martinas también. Nadie me puede decir cuál será el reactivo limitante y cuál será el reactivo en exceso. Si yo, por ejemplo, digo, tengo 1 kilo de un reactante y después digo, pero tengo suficiente del otro, lo que yo estoy queriendo decir es que voy a tener la cantidad que necesite para hacer reaccionar completamente ese H2S. Por lo tanto, cada vez que me hablen de que algo está en suficiente cantidad, nos referimos al que está en exceso. ¿Por qué? Porque va a sobrar. Si yo necesito más, va a haber más. Pero yo necesito la cantidad necesaria para que reaccionen estos 6,8 gramos de ese reactante en específico. Por lo tanto, si el SO2 está en exceso, ¿cuál es nuestro reactivo limitante? ¿Cuál es nuestro reactivo? H2S. Muy bien. ¿Se entiende el por qué, Marlon? Va, iba a escribir de nuevo. Marlon. Limitante. Porque cumple así como lo suficiente para que pueda reaccionar con la otra. Con el otro reactivo. Con la otra especie, con el otro reactivo. Sí. Muy bien. Entonces, ojo con eso. Hablamos de limitante y de exceso. ¿Aplicaron ustedes ese concepto? ¿Por qué? Porque es materia que ya nosotros hemos aprendido. Ya sabemos reconocer cuándo es un limitante y cuándo es un exceso. Aquí no lo vamos a calcular químicamente ahora, porque es un ejercicio que nos habla de rendimiento, pero sí tenemos que establecer quiénes van a ser los dos más importantes quiénes son los protagonistas. Yo aquí tengo 2 reactantes y 2 productos. Como me están hablando que hay suficiente SO2, yo no puedo trabajar con él, porque ustedes se imaginan una prueba, yo les digo, calculen los moles de SO2, y hay una alternativa que dice suficiente. ¿Será esa la alternativa correcta? ¿O yo necesito cuantificar cuánto hay? ¿Necesito cuantificar o no? Sí, profe. Ese es el objetivo de primero medio, cuantificar la materia. ¿Ya? Entonces, ¿de quién tengo datos? ¿Me hablan algo del agua, chiquillos? ¿Me dicen algo del agua? En el enunciado me dicen que hay alguna cantidad de agua. No hay nada. Entonces, ¿cuáles son las 2 especies en las cuales yo me voy a fijar?
¿Cuáles serían las especies de interés? H2S. Excelente. ¿Y qué más? SO2. ¿Y el SO2 será? Fíjese bien, me dicen que es suficiente, no lo S. puedo contar. El S, muy bien, Cristal. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque me dan datos de eso, pues chiquillos, me están diciendo las cantidades. Me dicen que hay 6,8 gramos de H2S y que además ellos producen 8,4 gramos. Ustedes me podrían decir de la ecuación, ¿cuál es la relación estequiométrica entre el H2S y el S? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál es la relación estequiométrica entre el H2S y el S? ¿Cuántos moles de H2S tengo? 2. Muy bien, o sea, 2 moles de H2S producen ¿cuántos moles de azufre? ¿Cuántos moles de azufre producen? 2 moles de H2S, ¿cuántos moles de azufre producen? ¿Uno o no? Excelente, Ignacio, muy bien. 2 moles de H2S producen o forman 3 moles de azufre. Entonces, esa es la primera relación que tengo que establecer. Esas son las especies que a mí me interesan. Parto con H2S y termino con azufre. ¿Cuál es en teoría lo que debería pasar? Que 2 de reactante producen 3 de producto. Pero resulta que tengo moles aquí, chiquillos. Tengo moles de H2S. ¿Qué me están entregando aquí? ¿Qué son esos 6,8? ¿Qué son esos 6,8? Ya, son de H2S, pero ¿qué son? Son moles, son, muy bien Ignacio, son gramos. Excelente, es cantidad de masa. Muy bien, Mayra. Ahí está Mayra. Pero chiquillos, entonces, ¿yo puedo transformar esa masa a moles? ¿Aprendimos eso en alguna vez de la vida de la química? ¿Podemos transformar la masa a moles? Sí. ¿Cómo? Cuénteme. Cuénteme, Cristal. ¿Cómo se calculaban los moles? ¿Se acuerdan que era N? Masa dividido por masa molar. Muy bien lo que ocuparon en el trabajo, ¿ven? Masa en gramos dividido en masa molar, que se mide en gramos mol. Entonces ahora, ¿cuál es la masa de H2S? ¿Cuál es la masa que me... 6,8. Muy bien. ¿Y la masa molar la puedo calcular? No, pero está en la tabla periódica de los elementos. Ah, muy bien. Dígame, ¿cuál es la masa molar del H2S? ¿Habrá alguien que ya la haya averiguado? ¿Cuál es la masa molar del H2S? Recuerden que el azufre es 32 y el hidrógeno es 1, pero aquí hay 2 hidrógenos. 34. Excelente, Marlon. Por lo tanto, para calcular los moles, hacemos lo siguiente. Paso 1. Utilizamos la estequiometría para determinar la cantidad máxima que se puede producir. ¿Cuál es la cantidad máxima de moles? 6,8. Recuerden que esta expresión es la que tenemos ahí. 6,8 gramos, que son los que yo tengo, dividido en la masa molar del compuesto. Y eso nos da un resultado de 0,2 moles de H2S. Si tengo 0,2 moles de H2S, ¿cuántos moles de azufre voy a producir? Si ya sé que 2 de H2S producen 3, 0,2, ¿cuántos van a producir?
Fíjense, 2 moles de H2S forman 3 moles de azufre. Ahora tengo 0,2 moles de H2S. ¿Cuánto azufre van a producir? ¿Cuánto azufre irán a producir? ¿Cómo lo podemos sacar eso? ¿Se acuerdan que hacíamos como unas reglas de 3? Una proporción entre ellos de la siguiente forma. Fíjense, ya sé que 2 moles de H2S, que esto lo obtenemos de la ecuación de aquí arriba, 2 moles de H2S forman 3 moles de azufre. Eso ya lo dijimos, pero ahora no tengo eso, pues. En el laboratorio no tengo esa cantidad, tenía 6,8 gramos solamente. Y esos 6,8, traducido, ¿cierto?, a moles, eran 0,2. Entonces yo digo 0,2 moles de H2S. ¿Cuántos moles de azufre van a producir? ¿Cuántos van a producir, chiquillos? ¿Cómo se resolvía eso? Ya, pues no se me queden dormidos. ¿Cuántos van a producir? 0,3. Muy bien, Marlon, cuénteme, ¿cómo lo resolvimos? Aparte de saber qué es la décima parte. Porque multipliqué el 0,2 por el 3 y lo dividí en 2. Maravilloso. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que hemos hecho durante todas estas clases? O sea, aplicamos la proporción, multiplicamos cruzado y dividimos por el que queda. Eso nos da un resultado de 0,3 moles de azufre. Eso es lo que yo estoy obteniendo lo que yo teóricamente voy a ¿cómo se llama? Voy a producir, se me había olvidado la palabra. Lo que teóricamente voy a producir son 0,3 moles. ¿Por qué? Porque es la cantidad máxima, o sea, lo que yo realmente podría producir. Pero resulta que esos moles, chiquillos, yo lo puedo comparar con esta masa. ¿Puedo decir que esos 0,3 mol es más o es menos de 8,4 gramos? ¿Puedo comparar moles con gramos? ¿Son lo mismo? ¿Puedo comparar peras con manzanas? ¿Puedo comparar esos dos? ¿O tengo que hacerle algo a los moles para poder compararlo? ¿Se acuerdan de esto? De este triángulo. Que arriba estaba la masa, aquí abajo los moles, y aquí la masa molar. ¿Qué tengo que hacer, chiquillos? Se queda pegado. Ya, ¿y ahí me escucha, Cristal? Usted me Sí, ya profe, pegado. pero es que a usted no se le queda pegado, se le pega pegado a mí porque, no sé, tal vez el internet lo tengo malo. Ah, ya, pero avísenme si es que me quedo pegada, chiquillos, ¿ya? Entonces, ahora díganme, si tengo estos moles y yo los quiero transformar a masa, porque no puedo comparar masa con moles, tengo que comparar masa con masa. ¿Qué tengo que hacer para de los moles calcular la masa? Miren, si tapo la masa ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan lo que teníamos que hacer ahí o no? ¿Qué multiplicábamos para calcular la masa? Para calcular la masa, parece que se les vino un reseteo, van a tener que estudiar mucho para el viernes, ¿ya? Para calcular la masa, lo que hacemos es multiplicar los moles por su masa molar. Entonces, como aquí tengo 0,3 moles de azufre, lo que yo necesito es saber a cuánta masa equivalen. Y para eso, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el 0,3 por la masa molar del azufre, que es 32. Por lo tanto, para calcular la masa, nosotros decimos, tengo 0,3 moles, que es nuestro N. Y tengo la masa molar. Si multiplicamos los moles por la masa molar, vamos a tener la masa. Fíjense, ¿cuánta masa en realidad tendría que haber producido? ¿Cuánta masa producimos en realidad, en teoría? ¿Cuánto es eso?
Tienen que decirme, profe, 9,6 gramos. Eso es en teoría lo que nosotros estamos produciendo, pero en la realidad, ¿qué obtuvieron? Miren, a través de los 6,8, ¿qué obtuvieron? 4 de este. 8,4. Y en realidad tendrían que haber tenido 9,6. Por lo tanto, si calculamos nuestro porcentaje de rendimiento, es el rendimiento real sobre el rendimiento teórico multiplicado por 100. Lo que querría decir, realmente, profe, se obtuvo en el laboratorio 8,4 gramos. Pero en teoría, usted debería haber tenido 9,6 gramos. Por lo tanto, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? ¿Está autorizado el uso de calculadora? 87,5. 87,5%. Es decir, ese proceso que está ocurriendo en una reacción, ya sea en un laboratorio, en una empresa, donde sea, en la cocina, donde estemos haciendo esta reacción química, ya va a tener una eficiencia bajo 100. Algo está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que monitorean? Dicen, si este rendimiento sigue bajando, pérdidas grandes estoy teniendo. Entonces, lo que hacen los ingenieros, por ejemplo, chiquillos, es decir, que este porcentaje de rendimiento esté lo más cercano al 100%. Si ya baja del 90%, es porque están ocurriendo fallas dentro de la línea productiva de ese proceso. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes les pregunten, ¿y para qué sirve saber el rendimiento de una reacción? Es muy importante en todos los procesos químicos. Ojo con eso. Yo sé que fue una clase intensa, que son hartos números, ¿cierto? Que algunos nos podemos perder. El jueves vamos a hacer síntesis. Vamos a intentar avanzar un poquito más con ejercicios y les dejo ejercicios propuestos. Bueno, aquí está obviamente cómo se calculaba, ¿ya? Todo esto se los voy a mandar. Y por supuesto les dejo un ejercicio propuesto para ver cómo calculan ustedes el rendimiento. A modo de síntesis, recuerden que siempre las ecuaciones químicas deben estar balanceadas para poder cuantificar la cantidad de variables contenidas allí. ¿Ya? Me voy entonces, espérenme, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguien tiene preguntas que hacerme antes de cerrar la clase, chiquillos? ¿Ustedes creo que se van a clases ahora? Ya, Sofi. A estudiar entonces. Todos a estudiar, voy